Tenemos una ecuación de segundo orden con coeficientes variables. Se le aplica una función al sistema de menos seno de t entre 0 y pi, y mayor es igual a pi es menos pi por coseno de t. Entonces lo que debemos hacer acá es llevar esta función por tramos a una definición de la función, pero de forma lineal, es decir, de forma de que se sumen términos, como todos los ejercicios anteriores. Entonces, para pasar de una función por tramos a una función escrita de forma lineal, vamos a utilizar la función de Heaviside, o más bien conocida como la función paso o la función salto. Le llaman de distintas formas, y esta función se define de esta forma: un U de t, o puede ser un h de t, dependiendo de la notación. Para los valores menores a 0 va a ser 0, y para los valores mayores o iguales a 0 va a ser 1. Es decir, tiene solamente dos valores: o es nula o es unitaria. Ahora, si trasladamos esta función en un valor a hacia la derecha, va a seguir siendo nula y unitaria, solamente que el punto que divide ambos casos va a ser el punto al cual lo trasladamos, en este caso es el a. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría nuestra función definida mediante la función de Heaviside? La función sería igual a menos seno de t más menos pi por coseno menos seno de t. Es decir, es la primera función del primer tramo más la segunda función menos la primera multiplicado por la función de Heaviside. ¿Ok? La función de Heaviside evaluada en t menos pi, porque es en pi en donde cambia de menos seno a menos pi por coseno. ¿Y por qué sirve esta definición? Porque si el t es menor a pi, entonces el u va a ser 0 y me va a quedar f igual menos seno, que calza tal cual al primer tramo. Luego, si t es mayor o igual a pi, el u va a ser 1, y el menos seno se va a cancelar con el más seno, porque menos por menos queda como más seno, y te va a quedar menos pi por coseno. Entonces calza perfectamente la definición. Por otro lado, si en el caso en el que tengamos más de dos tramos, por ejemplo esto, es e igual, la función va a quedar definida como el a, el primer tramo de la función, más b menos a por la función de Heaviside trasladada hasta el punto A que separa a A y a B, más el c menos b por la función de Heaviside trasladada hasta el punto B, que B es donde se separa la función B de la función C. Y así sucesivamente puedes tener infinitos tramos y definir todos esos infinitos tramos en una sola función de forma lineal. ¿Ya? Entonces, continuemos. Ahora acá queda un menos por menos seno de t, como ya dijimos, queda como más. Y ahora, como tenemos una función de Heaviside evaluada en t menos pi, nosotros acá siempre utilizamos el segundo teorema de traslación. El segundo teorema de traslación te dice que la transformada de Laplace de una función trasladada hasta el punto A por la función de Heaviside trasladada hasta A, lo puedes escribir como la transformada de la función f sin trasladar, un f de t, por la exponencial elevado al punto hacia donde lo trasladas, negativo, al menos a. ¿Ok? Entonces, como queremos utilizar este teorema, necesitamos que el u de t menos pi quede multiplicándose por el coseno, pero el coseno debe estar evaluado en t menos pi, y el seno igual, porque el u lo tenemos que distribuir en el paréntesis. Entonces, para que el coseno y el seno te quede como t menos pi, vamos a utilizar las propiedades que conocemos de la trigonometría. Coseno de t menos pi debe ser igual a menos coseno de t, y seno de t menos pi es igual a menos seno de t. ¿Ok? Son propiedades que seguramente ya habían visto antes. Entonces, reemplazando el menos pi coseno, te queda como coseno de pi por coseno de t menos pi. Recordemos que cambia el signo. Menos seno de t menos pi queda como antes era el más seno, ¿cierto? Entonces ahora distribuimos y efectivamente logramos juntar una función por la función de Heaviside y ambas trasladadas hasta el mismo punto, que sería hasta pi. Ok, entonces de esta forma quedó definida la función de forma lineal. ¿Ya? Ahora, volviendo a la idea, al objetivo principal del ejercicio, que es resolver la ecuación diferencial, apliquemos la transformada de Laplace a la equación. Entonces te queda la transformada de
por i', menos 2 por la transformada de i', más la transformada de t por i. Y al otro lado te queda la transformada de la función que antes definimos, ¿ok? Calculemos la transformada de Laplace de la función. ¿Cómo quedaría? Simplemente la transformada de Laplace de cada término de la función. Por algo lo escribimos de forma lineal. Menos la transformada de seno, más pi por la transformada de coseno por el u. El pi es constante, sale. Menos la transformada del seno por el u. Entonces ahora, aplicando las propiedades, con propiedades nos referimos al teorema de traslación, ¿cierto? La transformada del coseno de t menos pi por el u de t menos pi te queda como la transformada de la función sin trasladar, es decir, la transformada de coseno por la exponencial de menos pi por s. Ya, para que no se confunda, el exponente de la exponencial debe ser, si es t menos pi la función, entonces el menos pi se lo ponen al exponente de la exponencial. Me queda menos pi por s. Ya, queda exactamente el mismo valor. Ya, no hay que cambiar la signo. En el otro caso, en la transformada del seno de t menos pi por u de t menos pi, te queda la transformada de la función sin trasladar, que es el seno de t, por la exponencial de menos pi por s. ¿Ya? Ahora, la transformada del seno es 1 sobre s cuadrado más 1. Ya eso ya lo conocemos. Entonces nos queda lista acá la transformada de Laplace de la función. ¿Ya? Ahora hay que calcular las transformadas de t i', el menos 2 transformada de i' y el transformada de t por i. Ya eso ya lo hemos hecho varias veces. Entonces vamos a empezar a utilizar la notación que ya habíamos usado antes. La transformada de i va a ser igual a la i mayúscula, ¿ok? Entonces la transformada de t por i', sabemos que la transformada de un t por una función es igual a menos la derivada de la transformada de la función. En este caso la función es i', ¿ya? Luego la transformada de i', es decir, la transformada de la segunda derivada es s cuadrado, transformada de i, que lo escribo como i mayúscula, menos s por el valor inicial, menos el valor inicial de la derivada. ¿Ya? El valor inicial es un dato, vale 0. Y luego acá da lo mismo no conocer el valor de la derivada evaluada en 0, porque tenemos que aplicar la derivada que está fuera del paréntesis, que es este d sobre ds. Entonces si aplicamos esta derivada respecto a s, te queda la derivada de la multiplicación de s cuadrado por i', y el i' evaluado en 0, al derivarlo se cancela. Entonces nos queda este resultado, que sería el de la transformada de t por i'. Luego, acá tenemos los resultados que acabamos de obtener. El menos 2 por la transformada de i', la transformada de la derivada es s transformada de i menos i evaluado en 0, ¿cierto? Y i evaluado en 0 vale 0. Entonces te queda este resultado. Luego, la transformada de t por i, que es lo que falta. La transformada de t por una función es menos la derivada de la transformada de la función. En este caso la función es i. Por tanto, la transformada de t por i es menos la derivada de la transformada, que es i mayúscula prima. Por lo tanto, ahora reemplazamos todas estas transformadas, ¿cierto? Y tenemos que ir desarrollando, juntamos lo que es i', i mayúscula prima, y todo lo que es i mayúscula, de esta forma. Luego dividimos por el s cuadrado más 1, es negativo, cambia los signos, aumenta el denominador, ¿cierto? Y nos queda una ecuación diferencial de primer orden. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación diferencial? La parte particular, ¿cierto? Con el lado derecho de la ecuación queda bastante engorroso. Entonces, la manera en que vamos a resolver esto no va a ser con algún método de los que hayamos visto directo, sino que hay que darse cuenta de algo acá. Si nos volvemos un paso atrás, antes de pasar dividiendo el s cuadrado más 1, ¿cierto? Si nos damos cuenta, todo el lado izquierdo es la derivada de s cuadrado más 1 al cuadrado por i mayúscula. El lado izquierdo es la derivada de ese producto. Entonces, yo sé que es complicado notar esas cosas, pero el desarrollo que plantea el ejercicio, de donde lo saqué,
y es bastante interesante. De hecho, ahora ya sabemos que se puede hacer esto. O sea, obviamente se puede hacer, pero sabemos que es un posible desarrollo y que en una de esas les puede servir después. Entonces, lo vamos a hacer de esa forma. Entonces nos queda una derivada en el lado izquierdo, por lo que debemos integrar simplemente. Integramos. Bueno, y en el lado derecho simplemente se factorizó acá por la exponencial. Nada más. Entonces, integramos. Se elimina la derivada y en el lado derecho queda la integral de 1, que es s, y la integral de este producto, que es s exponencial de menos pi por s. ¿Y por qué? Porque si nos devolvemos y derivamos el s por la exponencial de menos pi por s, te da el resultado de 1 menos pi s por la exponencial de menos pi s, ¿ya? Y más la constante de integración. Luego despejamos el i mayúscula. Y recordemos que el i mayúscula era la transformada de Laplace de i, ¿ya? Entonces acá tenemos el resultado de la ecuación que antes habíamos planteado. Y como la transformada de Laplace de i es todo este término con s, por lo tanto, el i va a ser la transformada inversa de cada uno de estos términos con eso, ¿ya? Ahora lo que debemos hacer entonces es determinar a qué función representa cada una de estas transformadas de Laplace, es decir, cuánto es el valor de la transformada inversa de cada uno de estos términos. Entonces, veamos. La transformada inversa de esta transformada de Laplace, ¿a qué función le corresponde? Recordemos que ahora tenemos a mano el recurso de la convolución. Entonces, como habíamos visto en el ejercicio anterior, nosotros podemos ir separando en multiplicaciones las transformadas en términos cuyas transformadas conocemos, cuyas funciones conocemos a la que le corresponde esta transformada, ¿sí? Porque 1 sobre s cuadrado más 1 sabemos que es el seno y el otro sabemos que es el coseno, ¿cierto? Porque son iguales, simplemente en el numerador hay una s. Luego sería entonces cada uno de estos términos correspondientemente a la transformada del seno y la transformada del coseno. Ahora, tal como lo hicimos en el ejercicio pasado, creo, tenemos esta propiedad, que es que la transformada de la convolución entre dos funciones es igual a la multiplicación de la transformada de ambas funciones. Entonces, esta es una de las funciones principales que tiene la convolución, que podemos pasar de convolución a una multiplicación de siempre, de toda la vida. Entonces, la multiplicación de la transformada del seno y coseno la podemos pasar como una transformada de la convolución de ambas funciones. Y luego, finalmente, como tenemos la antitransformada de la transformada inversa de la transformada, se cancelan y tenemos que es esta transformada inversa de s sobre s cuadrado más 1 al cuadrado es la convolución entre seno y coseno. ¿Ok? Ahora, la siguiente, la transformada inversa de esto, si nos fijamos, tenemos un s y abajo tenemos un s cuadrado más 1 al cuadrado, ¿ya? Y cada vez que tenemos un exponencial, tenemos que de inmediato pensar en alguno de los teoremas de traslación, ¿ya? Entonces, como hicimos recién, separamos esto en productos productos de transformadas de funciones que son conocidas. Entonces tenemos el exponencial, tenemos el transformada de seno y transformada de coseno, ¿cierto? Y la exponencial la dejamos fuera porque seguramente acá vamos a aplicar el teorema de traslación. Luego hacemos lo mismo que antes. La multiplicación entre transformadas la podemos expresar como la transformada de una convolución. Luego vamos ahora a aplicar el teorema de traslación, ¿cierto? El segundo teorema de traslación, que es que cuando tenemos una exponencial afuera de una transformada de una función, nos podemos devolver a la transformada de la función trasladada por la función de Heaviside trasladada a cierto punto. ¿Y a qué punto? Al pi, porque tenemos exponencial de menos pi, ¿ok? Entonces, aplicando eso, y en este caso la función de f evaluada en t menos a es en este caso la convolución entre seno y coseno. Por lo tanto, nos queda de esta forma. La transformada de
la función por la función de Heaviside. ¿Ya? Todo trasladado hasta el punto pi. Y ahora, como tenemos la transformada inversa de la transformada, se cancela y sale el argumento, que sería el seno de t menos pi por la convolución de coseno de t menos pi por el u por t menos pi. ¿Ya? Entonces aquí ya... podemos devolvernos. ¿Se acuerdan de la propiedad de que el seno de t menos pi es igual a menos seno de t? Y el coseno de t menos pi es igual a menos coseno de t. ¿Sí? Entonces aplicamos esa propiedad. Si se fijan, el resultado de la otra transformada inversa que habíamos sacado era convolución entre seno y coseno. Entonces, para poder relacionarlo con la otra también y operar con la otra, dejamos todo en seno y coseno. No lo dejamos con t menos pi ni nada por el estilo. Por lo tanto, ya tenemos acá el resultado de la segunda transformada inversa, ¿cierto? Acá menos por menos más, simplemente. Luego, la última transformada que nos queda sería la transformada inversa del c sobre c cuadrado más 1 al cuadrado. La constante puede salir, separamos las funciones adentro, sería 1 sobre c cuadrado más 1. Y eso correspondería a la transformada del seno, ¿cierto? Quería transformada del seno por transformada de seno. Aplicamos la propiedad de la convolución, pasa como transformada de seno, convolución seno. Y como tenemos la transformada inversa de la transformada, sale la convolución y nos queda de esta forma. Entonces ya tenemos las tres transformadas calculadas. Las tres transformadas inversas calculadas. Luego, este i, que era igual a la transformada inversa de estos tres términos, podemos reemplazarlos. Nos queda de esta forma finalmente con la constante perteneciente a lo real, claro está. Y así finaliza el ejercicio.